tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta entrevista personal semanal aquí en Canal 22 sobre temas de actualidad. ¿Se preguntó usted qué pasa con los barcos en la República Argentina? ¿Qué pasa con el transporte a través de los barcos? ¿Producimos, fabricamos los barcos en la República Argentina? ¿Cuál es la política de la Marina aquí en la República Argentina? ¿Tenemos o no? Vamos a hablar de eso con un protagonista, alguien que sabe de este tema. Soy Marcelo Pereta, no se mueva, que ya comenzamos. Usted seguramente habrá viajado en barco o habrá visto los barcos navegar por río, por mar. Transportan no solamente personas, materiales, mercadería, insumo, la pesca. ¿Cómo está la Argentina respecto de esto? ¿Cómo está la Marina Mercante Argentina? Voy a hablar con Julio González Infran. Julio, ¿qué tal? Un gusto que estés acá. Es de los capitanes fluviales, ¿no es cierto? Capitanes fluviales, que es un experto. Yo lo he escuchado en varios medios porque él tiene todo un desarrollo político para la Argentina. Y dice como antes la República Argentina estaba bien en este ámbito y hoy está mal. ¿Es así, Julio? Hoy no tenemos una política mercante de desarrollo para nuestro país. Bueno, nosotros hemos perdido completamente nuestra Marina Mercante Marítima Nacional. Prácticamente no tenemos barcos. No tenemos barcos, digamos, construidos en nuestro país. Ni construidos por el país, ni fabricados afuera con bandera argentina. Porque qué triste la bandera del barco es, de alguna manera, la que marca cuál es la relación que van a tener los trabajadores y cuáles son los beneficios y los no beneficios que puede recibir el buque. O sea, el convenio colectivo depende de la bandera que tengas. De la bandera que tengas. Es lo mismo navegar con bandera filipina o coreana o de conveniencia, como es por ejemplo la panameña, que navegar con bandera argentina. Claro, porque tendrías ahí los derechos de los panameños o de los filipinos, que seguramente no deben tener los mismos convenios colectivos de trabajo argentinos. Nada que ver con nosotros. En ese sentido, la Argentina es un faro en el mundo con respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores en una época donde teníamos un crecimiento extraordinario. Pero lo importante de esto es lo que generaría tener Marina Mercante. Hoy no lo tenemos, lo perdimos. En el río pasa igual, el 98% de la carga se mueve en bandera extranjera, paraguaya, boliviana, uruguaya, a pesar de que hay 21 millones de toneladas que hoy se mueven por el río Paraná-Paraguay. De esos 21 millones de toneladas, la Argentina solamente transporta un 2%. Tan poco, solamente el 2%. El resto lo transporta las banderas extranjeras. Pero la Argentina participa en el acuerdo de transporte hidrovía Paraná-Paraguay, que se firmó en la década del 90, y es uno de los 5 países que puede transportar esa carga. Únicamente esos 5 países. Por ejemplo, si viene un chileno no lo puede hacer, si viene un peruano no lo puede hacer, solamente Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y Paraguay son los países que pueden transportar carga. Que están autorizados. Pero tienen que tener infraestructura. Tienen que tener barcos de bandera. Tienen que tener barcos, claro. Exactamente. Ahora, entonces la pregunta es si tenemos 20 millones... ¿Esto es como tener carné de conducir y no tener auto? ¿Algo claro, así? Más o menos. Nosotros si hoy tenemos 20 millones de toneladas, ¿por qué no tenemos barcos? Esa es la pregunta. Y no tenemos barcos porque hay una política impositiva fundamentalmente que deja fuera de competencia a la bandera. A ver, contame eso, porque los impuestos, claro, fíjate, para navegar son muy altos. Ejemplo para comparar, Paraguay es un país que cobra 10% de impuesto a las ganancias, sí. Cobra 10% de IVA, no cobra ingresos brutos, no cobra impuesto al cheque, no cobra ganancia presunta, y el combustible cuando carga, la carga libre de impuestos en Argentina. Cobra el 20% nada más y digamos libre de impuestos el combustible argentino. Claro, combustible argentino. Solamente eso. Claro. ¿Y acá? Acá la empresa de bandera argentina paga 35% de impuesto a la ganancia, sí. 21% de IVA, sí. 5% de ingreso bruto, impuesto al cheque, impuesto a la ganancia presunta. Ya está, suficiente. Y el combustible claro, un 48%. O sea, es imposible competir. Y bueno, a eso... Pero que el gobierno no sabe esto. O sea, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Esto viene de la gestión Macri? ¿Viene de antes? No, esto viene de antes. Macri pero no ha hecho nada Macri por cambiarlo. Seguramente les prometió a tu sector. Nosotros hablamos con el presidente en su momento
le explicamos todo, tuvo argumentos, él tiene conocimiento de esto, que pueda o no pueda cambiar la cosa ya depende de él, pero cuando discutimos la ley de Marina Mercante que impulsamos nosotros y que logramos que en el Senado se apruebe por unanimidad, esa ley que tenía los elementos que hacía de alguna manera los beneficios fiscales, que hacía que baje el costo de la bandera y podía haber sido una herramienta importante, salió por unanimidad porque el gobierno en ese momento estaba de acuerdo. Eso fue en el 2016. Hay una ley. Una ley de Marina Mercante que establece exenciones impositivas. Exacto, ¿Y qué pasó? Y cuando pasó a diputado, estuvimos un año discutiendo la ley que ya tenía media sanción, y en ese momento el gobierno cambia de opinión y empieza a sacarle toda la exención impositiva y vacía toda la ley. ¿Por qué? Vos que conocés el sector. ¿Por qué algo que ya era de consenso? Porque una ley vos sabés que es muy difícil lograr. Hubo un cambio de política económica. Porque hay que entender que en ese momento... O sea, que el Fondo Monetario Internacional le pidió que no baje los impuestos. En ese momento no creo que haya sido así. Lo que pasó acá, que hubo una discusión en el equipo económico y lo sacan a Melconian, lo sacan a Praigait. Bueno, hubo una serie de actores importantes que se fueron por diferencias. Que ellos entendían la política de la Marina Mercante. Tenían otra visión económica, evidentemente. Y sí, claro. Bueno, y se impone el equipo de Duhovne, y el equipo de Duhovne, cuando cae la ley a diputado, decide trabar la ley y eliminar toda la exención impositiva, con una visión completamente distinta del problema. Y cuando por fin nos pusimos de acuerdo todos con lo que había, ya era lo que había, que resignado un poco a tener una ley de cualquier manera, hicimos un plenario de 4 comisiones para que la ley saliera. ¿Y? La ley salió, a los 3 días Duhovne veta la ley de financiación, que había quedado, la política de financiación que había quedado... A ver, vos me decís, ¿la aprobó Senado, la aprobó diputados y el presidente a través de Duhovne la vetó? La veta. O sea, el presidente claramente no quiere una política nacional de la Marina Mercante que nos permita, digamos, transportar nuestros alimentos y ser objetivamente fuerte en esto, ¿no? La pregunta que yo hice una vez en el Senado fue: ¿quién gobierna en el país? Bueno, eso lo sabemos, el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Bueno, en esa época no estaba Christine Lagarde, pero... Eso es ahora podés decir eso. En el 2016 no podíamos decir eso. Claro, todavía no estábamos tan cerca del fondo. Entonces el concepto es que, me parece a mí, pero también en el gobierno anterior, lo tengo que decir con toda la letra, no se hizo nada para cambiar esta situación. Hemos hecho... O sea, que ustedes vienen luchando tu sector... Hemos movilizado a Kicillof con 500 compañeros para que nos atiendan y nunca nos dieron respuesta de ningún tipo. ¿Sabes qué me hace acordar lo que decís vos? Lo que le pasó a los ferroviarios, ¿no? Que tenían todo un desarrollo y todo, que supieron ser potencia y hoy están muy caídos. Entonces, en la Marina Mercante pasa lo mismo. Toda la estructura, eso se llaman las palancas del desarrollo. La economía tiene palancas que sustentan su crecimiento. Una de ellos es la industria naval. Porque te voy a dar números para que hablar en concreto. Si nosotros decidiéramos políticamente decir, bueno, vamos a transportar el 30% de la carga que hoy se mueve en la hidrovía, eso me significa a mí, en primer lugar, a razón de más o menos $20 la tonelada de transporte, una facturación, nada más que en concepto de flete en bandera argentina, 120 millones de dólares de facturación. O sea que el Estado facturaría... La bandera facturaría 120 millones de dólares. Totalmente. En concepto de flete. Si el Estado dice, bueno, me voy a quedar con el 10% de esa facturación, tendría un ingreso anual de 12 millones de dólares al fisco. Pero además viene el otro problema. Yo, para transportar ese 30%, necesito 50 equipos de convoy de remolcadores de empuje, que son remolcador con 25 barcazas. Necesito 50 equipos. Construir cada equipo me sale 260.000 horas hombre de trabajo. Si yo tengo que mandar a fabricar y a construir en el país, en astilleros nuestros, los 50 equipos, estamos hablando de 12 o 13 millones de horas hombre de trabajo para poder construir ese equipamiento. ¿Te imaginas la cantidad de movimiento y fuente de trabajo que genera simplemente tomar la decisión política de transportar el 30% de la carga que hoy se está moviendo? Bueno, pero este gobierno
dejó caer el astillero, el río Santiago, ¿no es cierto? Sí. Y aparte dame una opinión sobre lo que lo que pasó con el Ara San Juan, ¿no? El tema bueno, la decadencia en ese sentido en Argentina en general, pero digamos, pero ellos venían a poner en marcha la Argentina. Yo le achaco a este gobierno que no hace nada. No hace nada. Somos un país financiero. El que estaba antes tampoco hacía nada. Y no sé lo que van a venir. Mi preocupación hoy no es tanto por los que hoy se van. Bueno, hablemos. A ver, una definición. A ver, señor director. ¿Se va este gobierno? Sí, se va. Este gobierno o se va en el 2019 o se va en el próximo periodo cuando ya no tenga más reelección. Bueno, en algún momento se va. ¿Y no nos vamos a mirar ante nosotros? Depende de la ¿Quiénes vamos a quedar nosotros? Si esta gente gana en el 2019, ¿qué argentino queda vivo? Hay una sociedad que tiene que decidir. Estamos de acuerdo. Pero vos qué pensás, vos sos un experimentado sindicalista, tu sector, vamos a tu sector, ¿tu sector lo vota? Yo te sé lo que pienso, no. ¿Cuántas familias dependen de tu sector? No es solamente un problema de nuestro sector. Yo lo que te quiero decir una cosa, el problema son los que van a venir. ¿Qué pasa si el peronismo no está organizado o se organiza, pero el que agarra nuevamente el gobierno hace lo mismo que los que se fueron? No desarrolla. ¿No te gustó el gobierno de Cristina? No por lo que veo. El gobierno de Cristina fue un gobierno que nos trajo la decadencia. No es lo mismo el gobierno de Néstor. ¿Qué peronismo te gustaría? Muy bien, ¿qué necesita el peronismo? Y esta es una discusión que tenemos que dar los propios peronistas. ¿Cuál es el modelo de país de Perón? Bueno, hoy en una reunión en el PJ Nacional, que estás invitado a participar, por supuesto, ¿y qué le dirías? Si lo tuvieras mano a mano a Gioja, que es el presidente del partido, nosotros ¿qué propondrías? Necesitamos un líder político que pelee por la Argentina industrial, porque el modelo de Perón fue justamente transformar aquella Argentina de la década del 30 al 40 agropastoril, que se ocupaba de vender trigo y carne al mundo y con eso vivía, y que tuvo la crisis en la década del 30, Perón tomó ese modelo y lo transformó en ¿qué? En una Argentina industrial, y empezó a tener las primeras fábricas de hojalata para envasar nuestros productos. Empezamos a fabricar la cocina, la heladera, la motoneta, el avión, el barco, los ferrocarriles, y de golpe nosotros éramos una Argentina industrial, y en el 55, consecuencia de que reemplazamos importaciones, terminamos siendo un país acreedor. ¿Y cuáles de los candidatos peronistas que ves actual tiene ese modelo agroproductor que decís vos? Bueno, el peronismo hoy prácticamente no hay candidatos, pero yo sé que hay una persona como el caso del senador Pichetto. ¿Pichetto te gusta el rol que está haciendo? No es que me guste. Digamos, el peronismo por el medio, decís vos. Yo lo traté a él. Y gracias a él nosotros sacamos la ley de manera mercante por unanimidad. Él les ayudó a esta ley que después de Macri vetó. Conjuntamente con el senador Camao y el acompañamiento del senador Pino Solana, que fue un poco el autor de la base del proyecto de ley que estaba presentado en el Senado, sobre el cual después todos trabajamos y sacamos la ley de manera mercante. Él tiene perfectamente clara, la necesidad del desarrollo de la manera mercante argentina. O sea que si Pichetto fuera presidente, va a restituir esta ley que... Yo calculo que si él fuera presidente, él tendría la posibilidad, tendría la claridad para desarrollar la industria nacional. El problema del desarrollo industrial, porque ¿qué significa tener un astillero, por ejemplo? Técnicos, mecánicos, ingenieros, fábricas de pintura, fábricas de motores, fábricas de radares, fábrica de chapa. Miles de personas se mueven detrás de la construcción de un buque. Miles de personas. ¿Y qué más significa? Ingreso de divisa. ¿Por qué Perón creó la Marina Mercante? Si vos escuchás los discursos de Perón, te explica claramente cómo hizo negocio con la Marina Mercante y cómo los ingleses, que cobraban $200 la tonelada, pagaban en Buenos Aires y vendían la carne a $400, $500 en Estados Unidos, lo hacían porque era lo único que podían transportar la carga. Cuando Perón creó la Marina Mercante, le dijo a los ingleses, la carne vale $500 y lo tuvieron que pagar. Porque ahora nosotros podíamos vender teníamos el transporte. Al italiano, al español, a quien quisiéramos, porque teníamos el transporte. Lo mismo pasa en Argentina. Hoy, un portacontenedor, un contenedor, en el 2015 te cobraban $500 por cada contenedor de 40 pies para llevar a Japón. En el 2016 se fue a $3.500 y ahora estamos pagando cerca de $2.500, $2.800 el portacontenedor. Y nosotros no le podemos decir que no.
Porque pero no se lo tenemos ponen quien ellos. nos saque la carne. Ellos nada, claro. Es Ellos te lo pudre que la hay, carne. es lo que Para hay. que la carne llegue a Europa tenés que... Escúchame, o lo transportamos Sí o sí. nosotros o lo transporta la multinacional. No. Y bueno, entonces nosotros necesitamos tener claro que la marina mercante no es solamente un problema de los marineros. Si yo tuviera la posibilidad de decir, por decisión política, muchachos, el 10% de los buques que entran hoy en Rosario tendría que tener bandera argentina. ¿Sabés cuántos buques entran por año en Rosario a sacar casi ¿Cuántos? 100 millones de toneladas? 4.400 buques de ¿Y cuántos ultramar. argentinos o cuánto de bandera nacional hay? ¿No hay ninguno de esos bandera, 4.000? ninguno. Y si nosotros dijéramos, tomemos el 10%, yo tendría que tener 440 buques de ultramar. No me alcanzan los astilleros que tenemos hoy para poder fabricarlo en determinado tiempo. El desarrollo que significa la marina mercante realmente es muy importante para el país. Y es muy costoso mantenerla. Te llevo esto porque, viste, el tema del Ara San Juan, que la gente que nos está escuchando, cuando la gente escucha, ve tema barcos, de transporte fluvial, todo, dice, bueno, el Ara San Juan, ¿qué pasó? ¿Tenés una hipótesis de qué pasó? No. Yo tengo muchos amigos que conocen el tema y hemos hablado mucho. Realmente nadie sabe qué pasó. No se sabe. Nadie se sabe qué pasó. Lo más grave de todo es que no tenemos tantos submarinos para reemplazar la Ara San Juan. No tenemos, claro. Era de los pocos que teníamos. Hacé cuenta que teníamos dos y se unió uno. Los pocos Nosotros no tenemos submarinos de bandera defensa. nacional que teníamos, Mirá, uno se nos fue. Y quieren cerrar el astillero Río Santiago. Sí. ¿Sabés por qué se construyó el astillero Río Santiago? ¿Cuál fue el motivo de haber ¿Cuál? construido semejante astillero? Que en la época de Perón se planteaba que no podíamos dejar en manos extranjeras los elementos de la defensa nacional y como Claro. nosotros teníamos un enorme mar territorial, nuestra Armada Argentina necesitaba buques de guerra. El astillero Río Santiago se hizo para construir buques de guerra para la Armada Nacional y de hecho se hicieron varios buques de guerra y después se hicieron los grandes graneleros para transportar carga argentina. Bueno, pero ahora eso es historia, Julio. Ahora lo quieren cerrar. No hay presupuesto, no hay ni para los sueldos. No. El dueño del astillero es el Estado. Sí, por eso digo. Y el que tiene que conseguirle laburo al Estado es el Estado, al astillero. Y no es un problema de presupuesto, porque el barco lo paga el cliente. O sea, es un problema de política, Es de un falta problema de política. Y además te dice una cosa, en el astillero de Santiago se puede construir las turbinas eólicas. Con lo que significa tener elementos de energía y eólica, luz para el sur para el sur que ahora estamos importando. Falta, Estamos importando. Qué tremendo. Ahora importamos. Es decir, queremos eliminar el taller. Es como tener una flota de taxi, tener tu propio taller mecánico y vos tercerizás el mantenimiento de tus autos. Es más o menos lo que está ocurriendo. Qué triste. Entonces, no es un problema de presupuesto. Es un problema de política. Ahora, Está si yo te estoy diciendo que necesito 50 remolcadores de empuje con barcaza, y si lo puedo construir en la Argentina, ¿a quién le tengo que dar ese trabajo? ¿Al astillero? ¿Qué tengo que decir yo, gobierno? Yo tengo parte de la herramienta de trabajo, tengo parte del taller. Y después, si no me alcanza, concesionaré a otros talleres para que también fabriquen. Y la plata no la tiene que poner el Estado. Eso es mentira. La plata la pone el privado, que es el que tiene que hacer el negocio del flete. El cliente, El cliente es el que invierte. El cliente invierte. Bueno, pero Julio, queda claro que este gobierno apuesta a que seamos un país financiero exclusivamente. Te llevo un poco a la política actual. O sea, es que una de las primeras veces que yo fui a la CGT, usted sabe que yo represento a los farmacéuticos y bioquímicos, ¿no? Y cuando nos confederamos, participé del consejo directivo, de las reuniones y de los plenarios. Sí. Julio es un gran orador, justamente no es fácil hablar en la CGT, le digo, en el Salón Vallese, por ejemplo, que cerca de 600 butacas ahí, y siempre claro, muy firme. ¿Y cómo ves la CGT? Vos que has estado, has sido miembro del consejo directivo, has peleado y seguís peleando por el sindicalismo argentino. ¿Cómo ves esto, el triunviro, ahora el binomio? ¿Cómo ves hoy la CGT? La CGT está siendo destruida por la crisis. No tiene propuesta, no tiene programa. Señor director, la CGT no tiene propuesta ni programa. Fíjate una cosa.
levantaron el paro por un bono de 5.000 pesos a fin de año. Eso acaba de pasar. Esto que acaba de decir Julio, tome nota por favor, señor director. Hoy se reunió con el ministro Sica y lograron un bono de 5.000 pesos, o sea, nada, pagadero en 2 veces, ¿no es cierto? Y levantaron el paro, la medida de fuerza para ir en contra del presupuesto y todas las medidas políticas de este gobierno. Y el otro problema que veo que va en contra sin proponer cosas. No propone nada. Porque vos podés estar en contra de este modelo, pero tenés que decir cuál es el modelo que querés. No sabemos cuál es la propuesta del CGT. Claro, no ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cómo vamos a hacer para sostener una justicia social si no tenemos ingresos suficientes para sostener la economía nacional? Porque nosotros los peronistas tenemos claro que tenemos que repartir la riqueza equitativamente. Ahora, hoy por hoy la torta hay que construirla, la riqueza no está. En todo caso, lo poco que hay se la está llevando un solo sector encima. Entonces, yo creo que el movimiento obrero necesita levantar un programa económico y ofrecerle al gobierno como alternativa de paz social. Ese tiene que ser el planteo. Mirá, este es el programa económico que nosotros queremos, que compartimos con gran parte de la sociedad. Vos lo tenés que hacer o si no te hacemos paro todos los días. Pero tengo que tener la propuesta. ¿Cuál es la propuesta económica? ¿Cuál es el plan de desarrollo? ¿Por qué no salimos a hacer un gran paro nacional para desarrollar la Marina Mercante Argentina, que es una de las palancas del desarrollo, como te explicaba hoy? Nosotros tenemos varias palancas del desarrollo. Una de ellas es la Marina Mercante, la otra es la industria ferroviaria. La industria ferroviaria, sí, claro. No los trenes, la industria ferroviaria. La otra es la industria aeronáutica. Nosotros tenemos tecnología y capacidad humana para producir. Fíjate que hace poco produjeron los primeros 4 aviones que después no sé cuántos años en Córdoba. La fábrica militar de aviones. Los 4 primeros con mucho esfuerzo. Bueno, pero ese es el camino, vos estás planteando. Claro, tenemos la capacidad de hacerlo. La industria aeronáutica. Hace falta políticas para eso. La Marina. La Marina Mercante, la industria ferroviaria. Con eso desarrollamos el país. Con eso empezamos a tener las palancas del desarrollo. Después tenés el otro tema. Si vos desarrollás las acerías, nosotros no fabricamos chapa naval. Nosotros tenemos que desarrollar las acerías para poder producir en la materia prima de la producción de tractores, por ejemplo. Claro. Y no tener que... Ahora, nosotros no producimos acero inoxidable. Somos un país de afuera, más fácil. De alimentos. Por los empresarios, viste, es más fácil, no quieren invertir. ¿Cuál es el concepto que yo veo que tenemos acá en la sociedad política nuestra? Que con lo que produce el campo nosotros podemos vivir bien. No es cierto. Eso ya es historia, claro, ¿no? Porque no alcanza. Eso habrá sido en la década del 30, cuando éramos mucho menos población. Ahora no, hoy, ahora hay que industrializar a nuestro país. Porque además hoy la moneda de cambio en el mundo ya no es más el trigo y la carne, es la tecnología. Bueno, Julio, lo dejo esto porque ese es el último punto. La moneda de cambio ya no es más el trigo, sino la tecnología y tenemos que industrializar nuestro país. Son palabras de Julio González Infram, de Oficiales Fluviales. Yo te agradezco estos minutos. Vamos a repetir porque viste, se va rapidísimo el programa, pero muy interesante. Hemos aprendido de un área estratégica de la Argentina que no está explotada. La semana próxima seguimos con otro tema interesante.